Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy volvemos a tener con nosotros, nos vestimos de gala, un excelente y directo amigo, pero sobre todo un gran profesional de la nueva camada que está surgiendo en República Dominicana, de muy sólidos y bien preparados profesionales. El doctor Ángel Gómez es un ejemplo de ello, con un entrenamiento en Guadalajara, México. Está actualmente laborando en Sedimat, está laborando también en gastrodiagnóstico en la calle José Joaquín Pérez y está laborando también en Radio Clinic. Con el doctor Gómez, toda una charla magistral, hará unos 3 o 4 semanas, que a nosotros nos impactó y hemos querido llevársela a los amables televidentes teniendo presente que no le estamos hablando a profesionales de la medicina, sino es una charla de orientación, de una autocrítica a nosotros mismos, los médicos, y a ustedes mismos, los amables televidentes, y a los pseudofarmacéuticos que estamos cometiendo el error de automedicarnos y de abusar indiscriminadamente del uso de medicamentos. Sin lugar a dudas, los inhibidores de la bomba de protones ya son medicamentos que la gente los utiliza rutinariamente. Ahora, en la charla del doctor Gómez, que fue, vuelvo y reitero, una charla magistral, se habló, y no lo vamos a ni mencionar nombres, sino que ustedes conozcan que no se puede abusar de medicamentos, qué límite tiene el uso de estos medicamentos, qué efectos adversos pueden tener, qué consecuencias pudiera tener a largo plazo y qué peligro tiene el hecho de que, lo aclaró muy bien en la charla, el hecho de que en muchas oportunidades ante cualquier problema de reflujo recurrimos al uso de un inhibidor de bomba de protones sin ni siquiera ser indicados por el médico, y lo tomamos en una forma indiscriminada y sin ningún tipo de prescripción ni orientación médica. Este es el objetivo que yo he querido pues traer a los amables televidentes en el día de hoy, porque nos gustó muchísimo la charla. La charla es una charla, fue una charla que puede ser presentada en cualquier lugar, porque tuvo, sobre todo, que fue lo que más nos impactó, unas referencias y unos controles de diversas opiniones y diversificaciones de diferentes escuelas, que de verdad fue impactante. Como es natural, no le estamos hablando a médicos, lo que queremos es llevarles el warning, la alerta de que no son medicamentos para usted utilizarlo indiscriminadamente, como desgraciadamente se está usando en nuestra sociedad. De manera que vamos a una pequeña pausa y venimos con este importantísimo programa que hemos querido traer para ustedes con el doctor Ángel Gómez. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Ángel Gómez, que ya se me está poniendo difícil porque tiene demasiados compromisos. El doctor Gómez está en Sedimat, el doctor Gómez va a gastrodiagnóstico, el doctor Gómez entra también en Radio Clinic con el doctor Sócrates Bautista. Y ahí me enteré que gastrodiagnóstico va a adquirir la máquina y que el doctor Gómez también va a ser la persona, que es un verdadero trabajo, leer cerca de 90,000 imágenes con la cápsula endoscópica, que también se va a implementar y también tú la tienes en Sedimat. En Sedimat, sí, Quiere decir que es un verdadero trabajo y hay que amanecer prácticamente con 4 casos de esos, tienes tú que hay que sin dedicarle dormir. tiempo. No, sí, 4 es mucho. Doctor, me fascinó la última conferencia que usted dictó en Roemers, uno de los laboratorios más importantes del país, en el cual asistimos un grupo de gastroenterólogos para el uso indiscriminado de los inhibidores de la bomba de protones que se están utilizando a nivel mundial con una enorme cantidad. Hablábamos ahora fuera de cámara de la enorme cantidad de billones de dólares que está produciendo esa industria, y que en muchas oportunidades, sobre todo en países tercermundistas, donde el control de la receta médica no existe fuera de lo que es el control de medicamentos controlados, valga la redundancia, por la DNCD y el Ministerio de Salud, aquí cualquier persona compra cualquier tipo de medicamento.
En primer lugar, doctor, fuera de lo que significó esa charla en cuanto a la orientación para nosotros los gastroenterólogos, quisiéramos, la gente habla de los IBP, de los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? Comenzando por ahí. Bien, bueno. Traducido al público. Sí. El estómago contiene células que son las encargadas de secretar el ácido, son denominadas células parietales. Estas células contienen unas bombas de hidrógeno, potasio, ATPasa, las cuales van a ser las responsables de liberar ese ácido clorhídrico. Entonces, los medicamentos conocidos como el omeprazol, pantoprazol, etcétera, se denominan inhibidores de bomba de protones porque precisamente actúan bloqueando esa célula, evitando que se produzca exceso de ácido, así es. Tiene la peculiaridad de que, no se llega a bloquear el 100% de las bombas porque solamente bloquean las bombas que están activadas, que suelen ser el 70% activadas en las primeras horas de la mañana. Una de las afecciones que quita más calidad de vida al paciente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así es. Y una de las causas más importantes de ausentismo de pacientes en los Estados Unidos, igual que lo es el síndrome de intestino irritable también. Pero desgraciadamente en algunas ocasiones, ya hasta en los Estados Unidos, donde son tan rígidos con el asunto de la FDA, el Food and Drug Administration, hay sustancias que son inhibidores de bomba de protones que están siendo liberadas o liberalizadas de lo que es el control de la receta médica. En Dominicana, que es a lo que nos vamos a dirigir en el día de hoy, cualquier persona compra fuera de un medicamento controlado la medicina que le quiera, llámese antibiótico, llámese inhibidor de bomba de protones, y esto tiene efectos adversos y siempre es la pregunta que se nos hace. Doctor, yo tengo ya 8 meses tomando el tal medicamento, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, ¿hasta cuándo lo puedo tomar? Y esa fue una de las respuestas que tú diste con mucha ciencia. Yo quisiera ver cómo se la traducimos al público, de que no hay un medicamento que se deba tomar indefinidamente y que siempre debe haber un stop, y que hay algunas condiciones en que sí, ese medicamento se puede poner. Eso es lo que yo quiero que le digas al público. Realmente yo creo que lo primero es que si un paciente está ingiriendo un medicamento, lo ideal sea que sea prescrito por un médico, y en el caso de este tipo de fármaco, ¿qué mejor médico que los gastroenterólogos, ¿no?, para hacer una prescripción muy precisa? Los pacientes que han tenido afecciones por Helicobacter pylori deben de llevar a cabo su tratamiento durante 10 a 14 días. No debe de prolongarse el fármaco más allá. Pacientes que sufren con enfermedad por reflujo previamente diagnosticada, se le deben dar ciclos de 4 semanas establecidos por el Colegio Mexicano, y los europeos y los americanos hasta 8 semanas. Y luego se pueden vigilar. Algunos hay que extenderlo un poquito más. Enfermedad por reflujo con manifestaciones extraesofágicas, se le puede dar un ciclo de 3 a 6 semanas a este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué sucede? Los pacientes que sufren de una condición que se llama esófago de Barrett, o sea, que constantemente, debido a los problemas de reflujo, están creciendo células que pudieran en un momento evolucionar hacia malignidad, son los pacientes que de manera continua deben de estar ingiriendo este tipo de medicamentos con supervisiones endoscópicas, o aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, como son pacientes con úlceras previas, que estén tomando doble antiagregante plaquetario, entiéndase, clopidogrel, aspirina, sí, que estén tomando aspirina con un corticoide, que estén tomando uso de AINES, medicamentos como ibuprofeno, diclofenac, por alguna condición, deben de estarse protegiendo el estómago para prevenir lesiones. Doctor, el tiempo recomendado, incluso usted mencionó una entidad que yo quisiera que se lo aclarásemos a los amigos de los televidentes. ¿Qué es el esófago de Barrett? Hay una especie de metaplasia, un cambio de lo que es la mucosa estructural del esófago que no está preparado para ese ácido que sube a un órgano totalmente diferente a la mucosa gástrica, como es el esófago, donde tenemos la hernia hiatal por deslizamiento, donde tenemos las esofagitis con clasificaciones específicas, y esa metaplasia o ese cambio de la estructura celular histopatológico de la mucosa esofágica, que es lo que se denomina esófago de Barrett, ¿qué consecuencias le produce a la mucosa del esófago, en el cual el paciente prácticamente no tiene calidad de vida, porque siempre está con... Así es. Prácticamente la principal complicación es, o lo que más inquieta a los pacientes, es que son muy sintomáticos en cuanto a síntomas de acidez o pirosis, ardor, o sea, a nivel del pecho. Esto deteriora mucho la calidad de vida,
y el rendimiento también laboral, porque muchos de estos pacientes no consiguen, se levantan muchas veces durante las noches y no consiguen conciliar un sueño y recuperarse bien. Estos tipos de pacientes, como bien explica usted, como el ácido constantemente le está pegando al esófago, el esófago no produce ácido. Llega un momento que una continua inflamación de este ácido, como consecuencia del reflujo, puede llevar a que crezcan células inflamatorias diferentes, como es la metaplasia, o que comiencen a crearse células anómalas, como sería ya la displasia, de bajo grado o de alto grado. Que es la verdaderamente más peligrosa. Exacto, que ya luego de una displasia de alto grado lo que sigue es un carcinoma in situ o la posibilidad de desarrollar una neoplasia de esófago, un cáncer de esófago. Por suerte, para llegar hasta este punto, 0.5%. Sí, o sea, eso usted lo dijo en la conferencia, no es. todo el que tiene, incluso a pesar de ser una entidad precancerosa, no todo el que tiene esófago de Barrett va a desarrollar el cáncer de esófago. Lo explicó usted muy bien en la conferencia. Eso es importante porque los pacientes se preocupan mucho. La incidencia de cáncer esofágico secundario en esófago de Barrett es muy baja. Ahora, entiendo que un paciente que tenga esta condición debe ser seguido muy de cerca por su gastroenterólogo. Y un seguimiento muy rutinario. Con seguimiento endoscópico y clínico sobre todo también. Doctor, hay una pregunta que se están haciendo, usted lo tocó en una forma mucho más amplia. La bibliografía, vuelvo a reiterar por segunda vez, que nos presentó el doctor Gómez en esa magistral conferencia, hablaba de estudios de marzo del 2017, de abril, estamos en agosto. O sea, fue una de las conferencias más actualizadas en cuanto a este controversial tema, porque de cada 10 personas que nos están mirando, yo no me atrevería a decir que 10, pero por lo menos 9 están utilizando actualmente sin receta médica los inhibidores de la bomba de protones. Ahora bien, fuera de las entidades que usted acaba de mencionar, aunque usted lo mencionaba en su conferencia, para el público dominicano, ¿qué contraindicaciones o qué efectos secundarios a largo plazo tiene tengo un poco de acidez, déjame tirar un pantoprazol, un lansoprazol, no vamos a entrar en nombres comerciales ni nada por el estilo, sino las moléculas. ¿Qué consecuencias puede hacer? Hay teorías que dicen que hay un trastorno en algunos de los elementos, como que puede haber una disminución del calcio, del fósforo, del magnesio, sobre todas las cosas, que pueden haber efectos secundarios importantes como cefaleas intensas, y pacientes no migrañosos se pueden convertir en migrañosos y no saben cuál es la causa de esos frecuentes dolores de cabeza. En su experiencia, y para el público dominicano que nos ve ahora en vivo, que nos verá en la madrugada a partir de las 6:30 de la mañana, ¿qué efectos secundarios se conocen actualmente que este tipo de medicamentos, fuera de los casos que usted acaba de mencionar, se utilicen, como decimos popularmente, por quítame esta paja, uno se toma un inhibidor de bomba? Sí, así es. Bueno, por suerte, a pesar de que son fármacos que la gente lamentablemente está abusando de ellos, un 1 o un 3% de los consumidores crónicos de este tipo de medicamentos, los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza, justamente, que se conoce como cefalea, náuseas, distensión, vómito, fatiga, o llegan a desarrollar diarrea. Sí. Siempre es un tema de discusión entre los gastroenterólogos, los neumólogos, los cardiólogos, cuando hablamos de inhibidores de bomba de protones e infarto al miocardio. Cuando hablamos de inhibidores de bomba de protones y neumonía, inhibidores de bomba de protones y demencia, inhibidores de bomba de protones y déficit nutricionales. Todos los estudios que se han hecho hasta el día de hoy han sido estudios retrospectivos de muy baja calidad y con muy baja evidencia, y realmente tienen muy poco peso. Hasta ahora lo que existe es, si usted tiene un déficit nutricional, el paciente, si tiene criterio para indicársele el inhibidor de bomba de protones, debe de consumirlo y se le debe de añadir ese suplemento que está deficiente, o sencillamente que lo consiga mediante la dieta. Bajo ningún criterio está indicado, según la revisión de expertos del Colegio Americano de Gastroenterología, de que el paciente debe de suspenderlo con el fin de reponer ese mineral que está deficiente. Se aconseja que lo continúe usando y que lo reponga mediante algún tipo de suplemento. Respecto a las neumonías, que es un tema también que se discutió muchísimo, 70 estudios retrospectivos se analizaron, muy bajo nivel de evidencia, porque paradójicamente los pacientes
desarrollaban neumonía en las primeras 2 semanas de consumir el fármaco. Y eso no tiene Sin embargo, los consumidores crónicos no le dan neumonía. Exacto. Y debería ser lo contrario. Nunca se evidenció si es que había un periodo de incubación previo y que el paciente estaba acusando con una gripe y sencillamente coincidió. Es correcto. Un motivo muy importante que siempre se discute, que es muy frecuente en la consulta, doctor, la osteoporosis, la cadera, fractura de pelvis. En ningún paciente está indicado mandarle a hacer una densitometría ósea si se le va a dar un inhibidor de bomba de protones. O sea, sencillamente se indica el fármaco y si hay que hacerle una reposición de calcio, de alendronato, lo que sea, se le indica al paciente. El 99%, usted es muy joven, pero está adquiriendo una experiencia a la carrera por la cantidad de trabajo que está teniendo y sobre todo por la extraordinaria y excelente preparación. Doy fe de la altísima capacidad de este joven y distinguido profesional. Pero de cada 100 dominicanos, 98 o 99 estamos teniendo déficit de vitamina D3 que tiene que ver mucho con la absorción de calcio y tiene que ver mucho con la osteoporosis y tiene mucho que ver. ¿Hay algún tipo de trabajo que hable de cuál pudiese ser la causa de que el dominicano, yo no sé si usted acostumbra en su rutina, pero yo después de los 40 años a todos mis pacientes les mando a hacer un D3 total y no he encontrado uno solo que tenga una vitamina D3 estable, sobre todo las mujeres casi ninguna? ¿Hay algunos estudios en ese sentido? Sí, específicamente asociado a la D3 y los IBP no tengo el conocimiento de uno, sí de la vitamina B12 más bien. Correcto. Y los inhibidores de bomba de protones, donde si el paciente no tiene, el estómago produce algo que se llama factor intrínseco de Castle, que ayuda a absorber ese tipo de vitamina. Si el paciente no tiene déficit, entonces no hay ningún problema con que consuma el inhibidor de bomba, porque se va a reponer. No, y el déficit de vitamina B12 tiene mucho que ver con la gastritis crónica. Así es. Definitivamente, porque es la forma de absorción. Este tipo de paciente no tiene ningún tipo de contraindicación en los trabajos que usted estuvo revisando en ese sentido. Así es, así es. La vitamina D3 más muy frecuente también en pacientes que tienen problemas inflamatorios pero intestinales, pacientes con enfermedad inflamatoria, pacientes con problemas de mala absorción también. Es muy frecuente ver cómo se absorbe a este nivel de que sí tengan el déficit de la vitamina, pero no tanto asociado al inhibidor de bomba, porque actúa más hacia arriba, actúa en el estómago, no va a actuar en el colon ni en el intestino. Señores brillantes, tal como decíamos, nos pasaríamos horas conversando con el doctor Gómez de esta brillante conferencia que no tuvo desperdicio. Queríamos desde el primer momento, así se lo hicimos manifestar, que queríamos que viniera a nuestro espacio a llevar este problema. Esto es un problema de índole nacional. De todo, vuelvo y reitero, es muy difícil un televidente que nos esté mirando ahora o que nos mire en la madrugada que no haya estado en contacto con los famosos inhibidores de la bomba de protones. Yo diría de 100-100, que es mucho decir en nuestro medio. Muy alto. Pero definitivamente es una realidad y la mayoría de ellos no son indicados por un gastroenterólogo, sino son automedicados. Ahí es donde viene el gran problema. El gran problema que tenemos. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con las conclusiones luego de esta brillante exposición que nos ha hecho el doctor Gómez. Volvemos enseguida. Finalmente, doctor, brillante programa. Yo quisiera una recomendación del doctor Ángel Gómez, ya como experto en esta brillante exposición, que nos hiciera a los gastroenterólogos ahora un par de semanas, 3-4 semanas, y que les ha hecho al público de la República Dominicana. Restricciones y recomendaciones para el uso de inhibidores de bomba, sobre todo que se respete la receta del profesional. Así es. Creo que el uso desproporcionado de los fármacos, obviamente, va a conllevar a este tipo de complicaciones no tan temibles, pero que sí se pueden presentar. Entiendo que todo paciente que esté consumiendo este tipo de medicamentos debe acudir con un gastroenterólogo que le aclaren sus dudas, que le oriente, porque muchas veces está reportado en la literatura que el 50 al 70% de los pacientes, o sea, de 100, 70, no tienen una indicación apropiada con evidencia médica o con alguna certificación científica de que realmente la dosis que están utilizando o el motivo por el cual lo están utilizando sea el justo. La recomendación a los gastroenterólogos, como siempre, recordar que la mejor dosis para dejar a un paciente que va a necesitar este fármaco de manera prolongada es la dosis mínima que revierta los síntomas. O sea, no hay necesidad de darle dosis altas si lo podemos controlar con dosis mínimas durante tiempo prolongado.
Doctor, no tenemos palabras, excelente. No se nos pierda tanto, saque su tiempito. No, usted sabe que estamos a la orden siempre. Es bueno que la gente se entere de cuáles son los pasos del doctor Ángel Gómez. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, cuando lo esperamos, cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio.